Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo, como siempre, y a través de todas nuestras plataformas, como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y muchas más. Tenemos con nosotros en esta ocasión a Orland Verdú, que nos va a traer un tema bastante artístico y bastante bonito. Os invito a que os quedéis a esta entrevista. Él va a estrenar una obra y, bueno, en torno a esa obra que ha creado, vamos a tener una entrevista titulada Cristo, el pescador de almas. Orland Verdú es artista internacional de teatro físico, actor, director y dramaturgo, fundador de una escuela de teatro onírico en Barcelona y director de una sala de teatro. Orland además es investigador del inconsciente colectivo y creador de un método propio. Bueno, ahora sí, vamos a saludar a Orland. Bueno, saludos a todos aquí desde Barcelona, desde la nave Oracles. Espero que no se corte, si no seguiremos intentándolo. Houston, Houston. Genial, bueno, todo estupendo. Bueno, yo quería abrir la entrevista con una pregunta que es ¿de dónde viene esta idea, ¿no? A lo mejor no tanto la inspiración, pero ¿de dónde viene esta idea para la obra? Porque, bueno, el título es bastante sugerente. ¿Y qué destacarías así de la gestación de la obra para comenzar? Bueno, la obra del Cristo, el pescador de almas, yo funciono mucho por imágenes, ¿no? Y una de las imágenes que hacía tiempo que me rondaba la cabeza era cómo bailaría Cristo, ¿no? Cómo bailaría Cristo, no solo celebrando con sus amigos, ¿no? Con los apóstoles, sino cómo bailaría Él en la cruz. Entonces, aquí venía un arquetipo que luego quiero desplegar este tema, que es el arquetipo del colgado, ¿no? Donde aparentemente no hay movimiento, pero adentro hay mucho movimiento. Entonces, esa idea estaba ahí y era una idea también que procedía de la danza Buto, porque yo soy investigador de la danza Buto, de las artes escénicas, y la danza Buto nace en Japón después de las bombas atómicas, y cuando su fundador habla de la danza Buto, pues tiene una serie de imágenes para intentar definirla, ¿no? Definir el misterio en movimiento. Y una de estas imágenes era que el bailarín de Buto es un cadáver que lucha desesperadamente por mantenerse de pie. Entonces ahí hay una paradoja, que es por una parte la muerte y por otra parte la vida, ¿no? Cuando uno mira la imagen de Cristo en la cruz, está viendo esa paradoja también. Está viendo, por una parte, la muerte, porque es su último momento aquí en la tierra, pero por otra parte está viendo la vida, todavía lo que hay de vida humana aquí, y está viendo el portal hacia algo, hacia el misterio, ¿no? Entonces, a mí ese punto, entre esos dos mundos, creo que es muy interesante, ¿no? Y luego vino también a través de una ceremonia, ¿no? También a través de una ceremonia sagrada, mi momento vital conectó con el de la historia de Cristo y conectó desde un lugar también muy personal, porque evidentemente todos nosotros tenemos contacto divino, contacto directo con nuestra divinidad, con nuestra esencia, y es también a través el filtro de lo personal. Entonces a mí me tocó en el sentido del arte escénico, ¿no? Y lo que yo entendí, lo que yo entendí es que Cristo, o Jesús, mejor dicho, había sido, había sido un mensajero, había sido un actor. Porque los actores lo que hacemos es traer a la escena y traer al público, al mundo, un mensaje. Somos canales, somos mediums de la obra o del espíritu de la obra, ¿no? Y ese espíritu, esa divinidad que habita en las obras artísticas, pues es difícil de definir, ¿no? Uno no sabe si el poema lo escribe uno o lo escribe algo a través de uno. Lo mismo con la música, la pintura, con el amor, que también es un arte, ¿no? Entonces me vino que él había sido un actor, y qué gran actor, ¿no? Todos esperaban Jesús, ¿no? El Mesías, los judíos esperaban el Mesías, ¿no? Con la corona de oro, etcétera, y resulta que pues no le correspondía la corona, le correspondía otra corona, ¿no?
muy polémica la vida de Jesús también. Entonces me pareció que también tenía un sentido y una profundidad de investigar eso a nivel del teatro, ¿no? Ujú. Pues sí, absolutamente. Lo de la resurrección es muy interesante, ¿no? La vida, la muerte, exacto, que sí que hay mucho, mucho que investigar ahí, que sigue teniendo que ver mucho con las personas hoy en día, con la psique, con el arte. Así que sí, me parece muy interesante. Y el título, Orlán, porque es El pescador de almas, ¿qué tiene que ver esto con el sentido también de recuperar nuestra alma, ¿no? Conversábamos el otro día que hay mucho de esto también en la obra. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, claro, voy a hacer una cierta digresión, ¿sí? Se habla mucho de la era de Acuario, ¿no? Creo que nuestro público es familiar a estos conceptos. Más allá de que uno crea o no en estos conceptos, es evidente, desde el punto de vista intelectual, que vamos camino de una nueva realidad. Además, se lo ha bautizado así, los nuevos profetas de la ciencia, o Dios sabe qué, así lo han bautizado. Por tanto, estamos en transición, ¿sí? Y hay un elemento eh, que nos habla del cambio de un estado a otro. Y este elemento es el agua. El elemento del agua lo encontramos en su forma sólida, el hielo, en su forma líquida, el agua, y en su forma gaseosa, que esto es Acuario. El Big Data o la era de la información, de la interconexión, etc. Encontramos esos tres elementos y luego habría probablemente un elemento oculto, que es el elemento que permite la transición de uno a otro, vamos a llamarlo así, o el éter, el espíritu. ¿De acuerdo? Que no tiene forma, tiene enormes posibilidades, se puede materializar en cualquier cosa, y esto tiene que ver con el arte escénico también, ojo al dato. Y por tanto creía que era interesante explorar el paso de una realidad a otra, porque además que nadie se engaña aquí, aunque mucha gente habla de la era de Acuario, que ya estamos en Acuario, etcétera, con un Júpiter sobre Neptuno, astrológicamente esto es el apogeo y el festival de Piscis, que nadie se lleve a engaño, y nunca mejor dicho, con Piscis, ¿no? Porque lo mismo te revela la gran verdad, la profundidad del alma, que te mantiene absolutamente hipnotizado, idiotizado delante de una pantallita, mientras los titiriteros ahí atrás están manipulando los televisores, las pantallas, ¿no? Tecnología acuariana. Entonces, me pareció muy, muy acertado en un momento donde hay un boom tecnológico tan grande de, bueno, vamos a explorar la profundidad del mito, ¿sí? Porque yo a Jesús, a los evangelios, a la Biblia, no lo tomo únicamente desde un punto de vista religioso, lo tomo como una historia, como un mito, ¿no? Y mito en griego significa cuento. Y él hablaba con parábolas, hablaba con cuentos, no venía con una digresión intelectual, así no lo hubiera entendido nunca el pueblo, ¿no? El pueblo lo entendía porque él hablaba la lengua del pueblo y porque era una persona que estaba totalmente llena de amor y de sensibilidad hacia todo, ¿eh? Una persona tremendamente sensible y tremendamente rebelde, ¿eh? Por tanto, a Jesús bueno, pues lo llevaron a la cruz, pero es que si hubiera nacido, qué sé yo, en un templo budista, pues seguramente también lo hubieran llevado a la cruz. Estaba cantado que este hombre o este ser, allá donde lo pusieran, pues iba a ser una piedra en el zapato, ¿m? Porque su nivel de conciencia era tan elevado que causaba crisis por donde pasaba, aunque él no buscaba eso. Su sola presencia ya te conducía a un despertar. La palabra resurrección significa despertar. Entonces, en este cambio de una época a otra época, o de una era a otra era, así como hubo la era agrícola y luego la era industrial, pues estamos pasando ya de la era industrial o de la posmodernidad a la era del Big Data, la era, en términos astrológicos, si queréis, de Acuario, ¿no? Y Acuario es la ciencia. Pero al mismo tiempo, la sombra de Acuario es la deshumanización del ser humano. Lamento mucho informar que ya no va a haber la polaridad hombre-mujer. Esto va a dejar paso a lo humano versus lo tecnológico, la máquina. Lo humano versus el cyborg.
lo humano versus aquello que es artificial, ¿vale? Toda esta gran dicotomía y este gran boom, porque al final todo es un gran boom, porque vende mucho en la televisión, medios cristianos, todo eso va a dejar paso progresivamente a otra dicotomía. Y es que lo humano va a tener que luchar frente a lo mecánico. Lo mecánico, y lo mecánico no ya solo en una forma externa, a través de una máquina o una pantalla de móvil, no. Lo mecánico también a un nivel orgánico humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver en cómo nos van a programar. Esto ha pasado en todas las épocas, ¿eh? Entonces, en la Edad Media, por ejemplo, los sacerdotes o la Iglesia Católica era la encargada de programar la mente de la sociedad. De hecho, el Papa era el encargado de proclamar emperador al emperador, ¿no? Era la máxima autoridad. Y hoy esta autoridad terrenal ha quedado invisibilizada, no significa que no exista, está en un estado gaseoso, interesante este estado gaseoso, y es invisible. Es la mano invisible que mueve los hilos. Pero esa mano, si se condensa, tiene una forma. Por tanto, hay una serie de agentes, de actores históricos, vamos a llamarlo así, que están moviendo los hilos del mundo. Eso lo observamos en el mito, otro mito, bueno, mira que nos vamos siempre muy antiguos, ¿no? El mito de la caverna, al primer nivel están estos señores, estos seres mirando allá en la pantalla, ¿no? En la pantalla, en la pared de la caverna, no habían pantallas. Bueno, pues nosotros estamos mirando ahí en la pantalla, ¿no? Creyéndonos cualquier cosa, con bombardeo continuo, porque hoy el bombardeo no es solo la guerra, el virus de no sé qué, sino que hoy el bombardeo realmente es informativo. Este es el gran bombardeo aquí. Luego hay el segundo nivel, que están todos los titiriteros, creando toda la fiesta, el festival allá, de la dispersión, de la distracción masiva. Y luego hay un tercer nivel. El tercer nivel era el nivel de Jesús y de todo maestro espiritual. Porque lo que viene a aportar Jesús es transversal a todas las religiones. El mensaje espiritual, no la religión, ojo al dato, es transversal a todas las religiones, porque el acceso a esos niveles de conciencia es transversal. Estamos hablando del místico, no del religioso. Y el místico pasa siempre por una experiencia absolutamente personal e intransferible. El místico está más cerca del científico que del religioso. Y es interesante que en este final de era, ¿no? Volvemos nuevamente al principio del principio, ¿no? Jesús dice que volverá, pero ¿dónde volverá? ¿Encarnado en qué? No vuelve encarnado en nada, vuelve en cada uno de nosotros, porque el despertar ahora es colectivo. Esa es la era de Acuario. El despertar es en cada uno de nosotros. Y si uno no quiere despertar, la propia Biblia lo dice, ¿no? Y el que no quiera entender o el que no quiera escuchar, que no escuche. Y el que quiera entender, entenderá. Y el que quiera oír, oirá. Y el que quiera ver, verá. ¿Por qué? Porque ya es obvio. La posmodernidad ya ha llegado a un grado de aberración tan grande que la mentira salta a la vista, la manipulación salta a la vista, y el que no quiere ver es porque no quiere, porque eso está ahí. Esto es la posverdad. La posverdad lo que esconde es una mentira. O como dicen, la gente cree al diablo no porque diga mentiras. Pues si tú no crees a un mentiroso, pero cuando el mentiroso miente y dice la verdad al mismo tiempo, esto es la posmodernidad, pues ahí ya es más peludo. Y a eso se juega, a eso están jugando, a confundirnos. Pero si hay confusión, no estamos muy lejos de la otra polaridad, que es la fusión. Eso es muy interesante. Sí, desde luego. La totalidad del ser. Sí, desde luego que es interesante. Y yo estaba pensando, cuando comentabas esto, ¿no? Un poquito, el tema de la historia de Jesús no deja de ser un relato también, no deja de ser una gran historia. Y bueno, pues desde Adorno, ¿no? Y con este tema de la posmodernidad, ahora que sacas el tema de la posverdad, venían diciendo algunos filósofos, ¿no? Pues como Adorno y de escuelas alternativas, que estaban cambiando los relatos, las historias, el arte y por ende la psique, ¿no? De la sociedad, y que se estaban cambiando estos grandes relatos como, bueno, pues el viaje del héroe, ¿no? La historia de Jesús, por relatos mucho más efímeros y demás. Y yo me planteo hasta qué punto esto también, en mi opinión, tiene que ver con esta programación, ¿no? Con este cambio de sociedad que hemos vivido
tan fuerte en este siglo, ¿no? Y que ahora se está acelerando, como tú bien dices, con la era de Acuario. Entonces yo quería preguntarte, aparte de qué opinas sobre esto, evidentemente si hay alguna intencionalidad en tu enfoque con recuperar estos grandes relatos, ¿no? Con volver a esa profundidad, a estos grandes relatos, huir un poco de esta posmentira. Ok. Bueno, lo contrario a la superficialidad es la profundidad. Cuando la gente habla de iluminarse, ¿no? Muchos creen que iluminarse es lo contrario a la profundidad y no va por ahí el tiro. ¿M? Uno solo puede iluminarse y ver las estrellas cuando la noche es bien oscura. ¿Sí? En el camino del héroe, Jung apunta, la puerta, en el tarot sería la puerta al tercer septemario, es el diablo. El diablo es el arquetipo de la sombra. Es decir, que si tú realmente quieres iluminarte, mira la figura de Jesús, 40 días allá en el desierto con sus propios demonios. Si quieres realmente iluminarte, enfrenta, acepta, integra, danza tu propia oscuridad, que es la oscuridad del mundo. La tuya es parte de la gran, ¿no? En Occidente, cuando hay un tema así, pues lo que se hace es, se pone debajo de la alfombra, se ignora, se habla de otra cosa, se niega, ¿no? Se niega el dolor, o se intenta arreglar el dolor. El mensaje del Jesús no es esto. El mensaje de Jesús es la compasión. Si lo que es, y lo que no es, no es. Y si lo que es dolor, pues es eso, el dolor. Y si lo que es la falta de amor, es eso. Y si lo que hay es la ignorancia, es eso, ¿no? Dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso lo dices del amor. No lo dice ahí con el hacha, ¿no? Condénalo porque no, lánzales un rayo, no, no. Él dice, bueno, ¿no? Como un padre que mira a sus hijos, ¿no? Los corderos, y dice, bueno, es que no sabe lo que está. Y es que realmente, dentro del nivel de caos que estamos viviendo, no sabemos lo que está sucediendo, porque cuando hay tanto caos, uno no puede estar presente. Y si no está presente, pues entonces todo tipo de atrocidades pueden pasar, ¿no? Ha habido un cambio muy importante. La posmodernidad llevaba un regalo, traía un regalo. La era industrial traía un regalo, y es que pasamos de la creencia vana, en el mito hueco, de la catedral hueca, donde ya no está vivo el espíritu, hacia la ciencia. Esto fue un gran avance. Pasar de la escritura defendida a capa y espada, guillotina, hoguera, etcétera, torturas, a pasar a una época de libre pensamiento y de libertad. Esto ha sido muy importante, ¿sí? Y aquí el pensamiento crítico, y el aporte científico, ¿no? Las cosas son eh, en función de que yo pueda entenderlas. Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Bueno, menos mal, porque, ¿no? La Edad Media, ¿no? Tengo fe en Dios, entonces existo, ¿no? La fe ciega no es la fe del místico. La fe ciega es la fe del borrego, que no ve más allá y repite como un loro, ¿no? Por lo menos los primeros científicos que fueron llevados también a la hoguera, pues se cuestionaban la Iglesia. Y esto fue el principio de un derrumbe de una época, de un sistema que vino también con la revolución industrial, con la imprenta, con la capacidad que tenía el ser humano de ampliar el conocimiento, universalizarlo, y de que fuera libre el acceso progresivamente con las escuelas a leer y escribir. ¿Mm? Hoy sucede algo bastante interesante. Yo he sido profesor muchos años en institutos públicos, y he de decir algo que salta a la vista en cualquier clase y que es muy políticamente incorrecto. Hay un alto grado de analfabetismo, escúchenlo bien porque es importante, analfabetismo funcional. Es decir, los alumnos saben juntar letras, vocales y más o menos leer, es decir, que leer saben leer, pero no entienden absolutamente nada. Comprensión cero. Entonces, eso no es saber. Saber implica conocimiento. Conocimiento implica espíritu capaz de tener un enfoque y una profundidad. Lo primero para aprender es enfocar. Si tú no puedes estar concentrado porque tu mente la han distraído con millones de... pues es imposible comprender un texto. No es que la escuela sea tonta ni los profesores sean tontos, ¿no? Es que estamos en una locura. Y esta locura provoca eso, ¿sí? Entonces eso es uno de los síntomas, ¿sí? Pienso, luego existo, pero cuando uno va a los confines de eso, por decirlo, llega a un dogma.
Y es el dogma de la posmodernidad. ¿Y cuál es el dogma de la posmodernidad? Bueno, que todo es relativo. Porque claro, depende del que observa, ¿no? Si como el que observa tiene un constructo mental y todo, ¿sí? Pues depende, la realidad es, y está bien o mal, dependiendo de lo que uno ve, ¿no? Por su constructo. Entonces todo es relativo. Claro, cuando uno llega a decir que todo es relativo, en el arte significa que todo es relativo. Que igual yo cojo aquí y pongo, no sé, pongo un excremento en esta botella, lo pongo en un museo y eso es arte. Y eso en su momento era una bomba y tuvo su efecto y era absolutamente necesario la evolución del arte. Pero hoy este tipo de, de provocaciones, que está muy bien, que en su momento tuvieron el efecto que tenían que tener, pero escuchen que una cosa es contar el chiste en la fiesta una vez, otra cosa es contarlo la segunda. Cuando ya lo llevas contando 100 veces el mismo chiste, pues ya no hace gracia. Porque ya el excremento en la botella lo hemos visto, ya sabemos que todo es relativo, pero la máxima de que todo es relativo, y eso es Derrida, nadie la pone en duda. Y ahí está el punto clave. Ahí es donde la hidra de la posmodernidad, la cabeza se le explota la cabeza y nos damos cuenta que hay verdades universales. ¡Oh! Los derechos universales. Los derechos universales, la Carta de Derechos Universales. Eso también es relativo. Derecho. O sea, hay una serie de cuestiones que hemos de buscar la profundidad en ellas. Porque esa máxima de todo relativo, de la posmodernidad, parece intocable. Y eso es que la propia máxima, esa es la paradoja, se niega a sí misma. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse si habrán unas verdades universales. Y ahí es donde uno conecta nuevamente con el pensamiento primitivo, con el pensamiento arcaico, pero no ya desde la mentalidad de la autoridad, de lo que dice el texto sagrado, no, ya pasamos de eso a la posmodernidad y aquí vamos otra vez atrás, pero con esto ya aprendido, no sé si me explico. No es que repito aquello sin saber que repito, no, ahora ya no repito, ahora conozco y sé por experiencia propia, ¿sí? Y esto es lo que estamos llamados. Cada uno, en este momento de enorme libertad, ha de encontrar respuesta a los grandes interrogantes. Cada uno. Porque cada uno tiene acceso directo a su propia divinidad y a su propio ser. Y eso es una chispa de lo divino. Y ahí es donde está la verdad. No hay que buscarla ya. Vamos buscando, ¿no? En Occidente siempre estamos buscando, ¿no? Buscando el sentido, ¿no? Y así se pierde la vida, buscando el sentido, ¿no? Pensando la vida. La vida hay que vivirla, no hay que pensarla. Jesús era Jesús vivía la vida, sus discípulos, la fiesta, oye, saca el pan, saca el vino, vamos a celebrar. Y luego nos lo han vendido como este pobre que está ahí en la cruz, en el momento final, pero creo que el mensaje no iba en plan, suframos en el valle de lágrimas, ¿no? Por la salvación allá. Esto ha sido una manipulación de la Iglesia, que ya lo vemos todos, ¿no? Y ahí nos hemos de preguntar, ¿no? En ese momento de crisis ahora mismo, de falta de valores, llevado al extremo de la posmodernidad, lo que nos indica es la falta de valores, todo es líquido, los vínculos, la verdad, la mentira, todo da igual, ¿no? Todo vale porque nada vale. Esto es la gran máxima. Y de ahí la posmodernidad se permite una especie de chiste así a lo académico, con esa pedantería de los hipócritas que Jesús criticó en su época, que son los que hoy están ahí. Esa es la gran ramera de nuestro día, la posmodernidad, con bombo y platillo, pero ahí está, chuplando. Y esto hay que decirlo, porque él no vino a traer, él dijo, yo vengo a traer la espada. ¿Qué significa? Que hemos de ser valientes. El valor de decir no. El valor de poner un límite sano. Un límite sano no es una limitación, ¿se entiende? Esto es mi cuerpo, ¿sí? Tiene unos límites. La cosa es que yo piense que mi cuerpo no puede hacerse. Esto ya es una cosa mental. Esa es la limitación. La posmodernidad nos ha dado una clave inmensa. Qué maravilla, todo está aquí. Y vas más allá de tus limitaciones mentales, pero también hay unos límites. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Porque si todo sí y no, entonces no. O sea, confusión. Estoy súper de acuerdo con todo lo que comentas y de hecho sí, creo que el arte, así como el que tú planteas, esta obra tiene muy buena pinta como para hacernos volver a hacernos estas grandes preguntas realmente y dejar de
bueno, pues de comernos esto que nos venden, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Así que, bueno, a mí la verdad que sí que me parece interesante, me está encantando. Hay algunas preguntas ya en el chat, también muy interesantes sobre lo que acabas de decir, así que ahora hilaremos también. Pero antes me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre el estreno de la obra. Yo voy a comentar a la audiencia que las redes sociales de Orland van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí? Ahí vais a encontrar sus redes, más información sobre la obra y como sabéis que también se queda en diferido el contenido, pues ahí podéis ir a buscarlo cuando lo necesitéis, cuando queráis o cuando lo estéis viendo en diferido. Así que nos cuentas un poquito más ahora sobre el estreno, Orland, y detalles. Mira, el primer ensayo que yo hice del Cristo, el pescador de almas, fue justo la semana donde nos encerraron en el confinamiento masivo aquí en España. Fue la semana del 13 nos confinaron en España con la llegada del coronavirus y el 11 yo hice una especie de ensayo abierto para calibrar un poco la temperatura. Y de alguna manera es una fecha muy especial el estreno ahora, que será el 15 de abril en la Sala Oracles, que es el teatro que yo dirijo aquí en Barcelona, porque el 15 de abril es también mi cumpleaños. Y para mí estos 2 años, como para muchas personas, han sido 2 años también de crisis y de transformación y de renacimiento, ¿no? Y de alguna manera, en este aniversario mío, que son 40 años, hay muchos símbolos, porque son 40, la cuarentena donde tuve que pasar aquí en el teatro encerrado, esa época de crisis también que he vivido, de la que estoy renaciendo también, ha habido, bueno, muchas cosas, pero todos sabéis de qué estoy hablando, todos hemos pasado y estamos pasando por esto. Y entonces el reestreno va a ser con público presencial, pero con público online, ¿vale? Era algo que yo ya hacía tiempo que le daba vueltas, ¿no? Claro, la Sala Oracles es una sala pequeñita de teatro, caben unas 50 plazas, ¿no? Y creo que el mensaje se ha de expandir. Entonces, mirad que antes estaba hablando de la tecnología, pero la tecnología tiene cosas maravillosas. Ahora podemos estar aquí conversando, ¿no? Podemos vernos, etcétera. Esto antes de la pandemia era esto de reuniones todos online, era como, eres un friki de la tecnología. Hoy es una cosa muy normal, ¿no? Entonces va a haber público online, virtual, y de ahí un poco también que hago un paralelismo con el símbolo, ¿no?, de los peces. Porque Jesús, la era de Piscis, son los peces, son los pies, los peces. Bueno, podríamos ir muy lejos, pero es el mar, ¿sí? Entonces en el mar está lo inconsciente colectivo, está la madre. Jesús no es un Dios patriarcal, o no es la imagen de una autoridad espiritual patriarcal. Él es el andrógino sagrado, es lo masculino y lo femenino, aunque naciera hombre, ¿de acuerdo? Y nos habla del mar, de esos los peces, de esas dos energías, o del Tao, ¿no? Hay ahí también un buen paralelismo. Y él, a uno de sus discípulos, le dice, mírame a los ojos, creo que es a Simón, le dice, cuando está pescando, le dice, te haré pescador de hombres, te haré pescador de almas, ¿sí? Entonces, con toda esta distracción masiva que tenemos hoy día, el alma necesita comer. Sí, necesita ser nutrida el alma, ¿eh? Así como el cuerpo necesita alimento, la mente también necesita, pues el alma necesita ser nutrida. ¿Cómo se nutre el alma? Pues el alma se nutre con sensibilidad, con profundidad. ¿Por qué? Porque la profundidad necesita de tiempo, de estar en contacto con uno, en el silencio, de apreciar la belleza de las cosas, del amor por lo que nos rodea, de la compasión, ¿no? Y en este momento de deshumanización, que creo que estamos, pues muy importante recuperar el contacto con el corazón y recordar significa volver a pasar por el corazón lo que somos, ¿sí? Nuestra naturaleza humana y al mismo tiempo divina, porque es así. Entonces las redes, ¿no? Los pescadores pescan con redes, ¿no? Barcelona es un puerto, pues ¿por qué no pescar hoy día
con redes tecnológicas como estamos haciendo ahora, ¿no? Quizá ya no vayamos el día de mañana con naves a pescar a los mares, sino con naves espaciales, era de Acuario, a pescar a otros planetas o a otros continentes. ¿No? Ya sé que esto suena muy descabellado, pero en realidad no es descabellado. Simplemente estamos en el inicio de un largo camino de transición, donde ya empezamos, algunos ya empezamos a ver, a vislumbrar hacia dónde podemos llegar a ir. Y es muy bonito porque estamos a camino entre dos mundos todavía. Y estamos con esas redes, somos navegantes de las profundidades del espacio, tiempo, etc. Así que en el estreno pues vamos a hacer este experimento. Vamos a compartirlo con todos ustedes a través del canal YouTube. El canal YouTube. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pues suena genial. Muchas gracias además por abrir esa posibilidad, Orlán. Y como bien dices, pues aprovechar los beneficios, ¿no?, de la era de Acuario. Nos quedan como unos 5 minutos para cerrar y hay 3 preguntas que me gustaría pasártelas de la audiencia, ¿sí? Que siempre pasamos las preguntas y bueno, son bastante interesantes. ¿Te las paso? ¿Estás preparado, Orlán? Vamos allá. Vamos allá. José Arturo Campuzano, desde YouTube, nos pregunta: ¿cómo entender a Jesús? Como hombre, filósofo, hijo de Dios, ¿cuál es el mensaje que hoy necesita realmente recordar la humanidad del Maestro? Bendiciones infinitas. Yo lo resumiría en sé tú mismo. ¿Y qué es eso? Pues es un misterio. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, él no era un maestro de la palabra, era un maestro de la acción. Él predicaba con la palabra y con la acción. Y de ahí que criticar a los hipócritas, que dicen una cosa y luego hacen otra. Entonces, con nuestras acciones, con nuestra cruz, porque al fin y al cabo cada decisión en el camino implica una cicatriz, ¿no? Es bajar el espíritu a la materia, ¿no? Con cada decisión que tomo hay puertas que se cierran, ¿no? Y esa se solidifica, ¿no? Entonces no hay respuesta, realmente él no tenía respuesta. Para cada momento tienes que preguntarte ahí porque ahí está la respuesta. Lo que hoy te vale, mañana no te valdrá, eso ya lo sabemos. Entonces es un misterio, somos misterios con patas. Celebrémoslo, él te diría celébralo, regocijaos, celébralo, que estás vivo. Sí, qué bonito, somos misterios con patas totalmente y qué bonito redescubrir también y celebrar totalmente la última cena, esa una celebración al final, ¿no? Y una hermandad. Así que Totalmente, sí. la amistad, ¿no? Ese amor del que él habla, ¿no? Ese amor profundo, ¿no? No el amor de te quiero, me apetece o me gusta, no, hablaba de otro tipo de amor, del te veo, te reconozco, ese amor que se desparrama sobre todo, y solo desde ahí podemos entender que allá en la cruz dijera lo de perdónalos, y que allá en la cruz siguiera sintiendo amor y compasión. ¡Buah! Eso es algo que... Eso es una explosión. Eso es una explosión. De ahí la palabra es pasión, ¿no? Pasión, compasión, sufrir con el otro, ¿no? Y una persona evolucionada espiritualmente no es ajena al dolor del otro, al dolor del mundo, lo siente también, ¿no? No se trata de que creemos una burbujita y estar protegidos en nuestra burbujita, no. Se trata de sentir. Es decir, y significa sentirlo todo. Estar presente, sentirlo todo. De ahí que la palabra pasión signifique, por una parte, la pasión, el éxtasis, que ya sabemos, pero por otra parte el dolor. Pues las dos cosas van de la mano. Cuando la gente dice, no, es que yo quiero estar en paz. Pues si quieres estar en paz, lo mejor es morirse. Pues lo pone en la lápida, descansa en paz. Si quieres estar aquí con nosotros, tienes que estar vivo con nosotros hasta el final. Hasta el final celebrando, aunque te caigan chuzos de arriba. Porque un día sale el sol, otro día sale el rayo, y tú no sabes. Y como no sabes, pues sé humilde y celebra lo que te llega en cada momento, porque lo que llega en cada momento es lo que necesitas. Interesante. Aunque sea misterioso, aunque no entendamos.
Total, interesante. Hágase tu voluntad, ¿no? Dice, hágase tu voluntad, ¿no? Ajá, así es, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta que me apetece pasártela, aunque tenemos nada, un par de minutitos, un minutito, pero es que es muy interesante y seguro que nos das una respuesta ingeniosa y bueno, nos la hace Gabriel Cárdenas desde YouTube y nos dice, quería preguntarte si Jesús volviera en la vida, ¿qué diría sobre lo que hicimos con sus palabras y qué pensaría del Papa y de la religión desde Argentina? Pues que no entendimos nada, pero es complicado, porque la palabra a veces se queda en un concepto. Entonces, Él encarnó la palabra, el verbo hecho carne. Es que solo así, la palabra debe estar viva, pues si no se convierte en un documento. Entonces se tergiversó la palabra. Ya no sé si con más o menos propósito de la Iglesia, pero desde luego una cosa era Cristo y otra cosa son los cristianos. Ahí lo dejo. O sea, Cristo era una oveja rebelde, era una oveja negra. Por eso mi Cristo no va a ir de blanco, sentado en una nube y, no sé, poniendo likes y amorcitos por aquí y por allá. No, no, mi Cristo va a ir de negro, porque era una oveja negra. Y porque las ovejas negras traen incómodas verdades, porque el espíritu es, ¿te gusta o no? Pues mira, esto es lo que hay que oír, ¿no? Y entonces yo lo voy a vestir con telones de teatro. Y el telón del teatro es negro. Y así lo voy a vestir yo, porque era una oveja negra, era un rebelde, y hoy seguiría rebelándose, sobre todo hacia esa hipocresía, vamos a decirlo así, esa superficialidad tan grande que hay, ¿no? Que en el fondo es miedo a sentir. Y ahí no se puede celebrar la vida, si uno no puede sentir. Y seguro que levantaría la copa también, porque la última cena era una cena en toda regla, sabía ya que le quedaba poco. Reúne a sus discípulos y se monta una fiesta padre, se monta un botellón. Luego nos venden allá, claro, las iglesias de esto y lo otro. Claro, se ha perdido el sentido dionisíaco. Es el sentido de la vida, que es la danza, la celebración. Va Magdalena, le lava allí los pies, ¿no? Y le dice, pero maestro, es que, dice, ¿qué te importa a ti, no? Si lo está haciendo con amor, ¿sí? Bueno, para ir terminando también, quería comentar ya que este evento vamos a hacerlo desde aquí, con mucho amor, y lo vamos a abrir también a la posibilidad de que participéis como mecenas, ¿sí? Porque ha sido también para mí 5 años que llevo con este teatro, que es un oasis artístico aquí en Barcelona, que me ha costado estas arruguitas aquí, mucho, mucho esfuerzo, y está abierto a través de mi página personal y de la página de Oracles Theatre. Podéis entrar en contacto con un apartado que pone mecenas, porque así como los artistas del siglo XVI tuvieron mecenas para poder crear, pues también los artistas de hoy en día necesitamos de miles de peces invisibles en las redes que estén apoyando, poniendo energía, recursos, etcétera. Porque Cristo necesitó a 12 apóstoles, necesitó un equipo bastante grande. Muchas gracias, Elena, por este tiempo. Muchísimas Gracias gracias a a ti. Muchísimas gracias a ti. La verdad que sí, estamos ya llegando al final, pero bueno, fluyó ahí la despedida de una manera muy orgánica. Así que gracias a ti por lo que nos traes, Orlán. Y bueno, pues todos los éxitos, ahí estaremos. Yo por lo menos investigaré la obra y te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo, Un Orlán. abrazo grande a todos y nos vemos en ese mar virtual, bien pronto. Un Genial. abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, por supuesto, por estar al otro lado, por las preguntas, por la atención y por los agradecimientos del chat también. Y bueno, os recuerdo que vamos a estar también en el resto de nuestras redes sociales y en Mindalia Radio. Podéis dejar un comentario positivo, podéis dejar un me gusta y podéis compartir esta información para que se expanda y otras personas conozcan este enfoque tan interesante. Así que nos vemos en el próximo directo y os mando un abrazo.